Buenos días, doctor Gatell. Doctor Gatell, mi pregunta es, en este momento, ¿cuáles son los estados que tienen la situación más crítica por COVID en el país y por qué? O sea, ¿cuáles son esos estados que ustedes están detectando más críticos? ¿Y qué está haciendo desde la Secretaría de Salud Federal en estas entidades para apoyar en el control de la pandemia? ¿Qué proyecciones tiene la Secretaría de Salud para el segundo semestre? ¿Cuánto considerarían que podrían presentarse una disminución de casos en el país? Ahorita ya nos comentó más o menos cómo piensa que se va a dar la pandemia en el tiempo. ¿Cuándo podríamos ver los estados ya en verde? ¿Cuándo podríamos ver más estados que empezaran a aparecer en verde? Gracias. Con mucho gusto. Su pregunta es importante porque esto es un tema que en la medida en que la pandemia continúa en México, la epidemia nacional causa desesperación, causa ansiedad, causa disgusto, reacciones muy naturales, muy comprensibles, muy legítimas. A nadie le gusta estar en una situación de riesgo a la salud o a la propia vida durante un fenómeno natural como es una enfermedad infecciosa. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. La epidemia de COVID y cualquier otra epidemia es un fenómeno natural, no es la última epidemia que vamos a vivir ni en México ni en el mundo. Hay fenómenos naturales que son inevitables, igual que lo son los terremotos, igual que lo son los huracanes, igual que lo son la actividad volcánica. Las epidemias también son un fenómeno natural y los seres humanos, las sociedades, lo que podemos hacer es prepararnos apropiadamente para enfrentarlo, teniendo conciencia de cuáles son los peligros, cuáles son los riesgos, cuáles son los mecanismos de daño. En este caso concreto estamos hablando, como lo hemos dicho mucho, pero es muy importante que siga quedando claro, es una enfermedad infecciosa que se transmite por vía respiratoria. En la medida en que tengamos estas medidas que hemos mencionado, la sana distancia, el lavado de manos, el proteger el estornudo, el mantenernos en casa cuando tenemos síntomas, vamos a lograr reducir la probabilidad de daño. Acudir tempranamente a los hospitales en el caso de las personas mayores de 60 años o que tienen enfermedades crónicas. Pero es un fenómeno natural. ¿Qué expectativas tenemos de este fenómeno natural en el caso de México? Que la epidemia va a continuar, que estamos entrando ya a la fase final de la desaceleración, es decir, todavía los casos de hoy van a ser posiblemente iguales o un poco mayores a los de ayer y progresivamente en las próximas pocas semanas, no se puede precisar una exactamente, esto entre paréntesis también a algunas personas les ha causado gran ansiedad la expectativa de que se sepa qué día, casi a qué hora se va a llegar al punto máximo, al famoso pico o acmé de la curva y en qué momento va a empezar a descender. Así no funciona esto. Con estos fenómenos naturales lo que se tienen son algunas predicciones. Las matemáticas, la epidemiología matemática nos da herramientas muy útiles, pero en estos fenómenos hay incertidumbre. Uno tiene aproximaciones que permiten identificar en términos generales las cosas, pero hay incertidumbre, no se puede precisar con ese grado de puntualidad. Ciertamente hemos dicho también desde hace meses que en el punto medio se encontraría entre la segunda quincena de junio, estamos en ella, y la primera quincena de julio. Esto es en parte el margen de incertidumbre, pero en parte la duración del fenómeno donde empiezan a hacerse tan lentos los crecimientos de casos que hablamos del punto de estabilidad arriba, es decir, del pico, de la cumbre, de la cresta, de la zona de máxima intensidad, a punto de llegar al descenso. Pero siempre, reitero, sí y solo sí mantenemos las medidas que nos ayuden a reducir los contagios. Posteriormente empezará a descender, todavía con muchos casos en la segunda quincena de julio, durante agosto, durante septiembre y progresivamente empezará a descender posiblemente para llegar a octubre, en donde las últimas
epidemias serán las epidemias locales de Jalisco y de Monterrey.